Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y en un momento se une conmigo a esta transmisión Jorge Jacobs, con quien vamos a estar hablando acerca de cómo queda el Congreso, cómo van las diputaciones, tomando en cuenta que algo que habíamos comentado desde diferentes semanas, el tema del transfugismo, en el cual pues estábamos acostumbrados, o al menos en la legislatura pasada, que se juramentaban el 14 de enero, un poco antes de las 14 a las 14, valga esta expresión, y después de eso, pues sucedía que creo que no sé si en el mismo primer día antes de juramentar, de que el presidente hicieran el cambio de poder, pues ya habían estas reconfiguraciones, los partidos que por lo general lo que se había dado era que los partidos que estaban oficiales pues adquirían o se integraban nuevos diputados que habían sido electos por otros partidos, que algunos pues tenían muy pocos diputados o tenían algunos y veían mayores posibilidades quedarse con la bancada oficialista. El caso es que esto no lo vamos a ver por lo menos en este primer año y por lo menos mientras esté vigente esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos, en los cuales pues no va a haber tránsfugas, porque aquel que se declare, pues que renuncie al partido, pues renuncia también a que pueda ser aceptado por cualquier otra bancada, no puede dirigir o ser presidente de ninguna comisión y tampoco puede ser recibido por otro o postularse en las siguientes elecciones por otro partido. Así que esto hace pues que se vuelvan un poco más rígidos las bancadas, no necesariamente que sea una lealtad, simplemente pues si quieres continuar en el bloque por el que fuiste elegido, en el partido por el que fuiste elegido, pues te tienes que mantener. Una de las preguntas que siempre he hecho al respecto, y yo no sé usted qué opina, es con respecto a si se va a dar entonces esta disenso dentro de las mismas bancadas, porque por lo general se habla de bancadas disciplinadas como que fueran pues soldados rasos y no oficiales, sino soldados rasos que solo siguen órdenes, votan por lo que dice el jefe y no hay más. Entonces, esto me pregunto si se empezará a dar esta discusión muy sana dentro de los mismos partidos, dentro de las mismas bancadas, acerca de cuál es la postura a tomar o cómo votar ante ciertas iniciativas. Esto, pues por un lado, las reformas lo que hacen es reforzar al partido político como el dueño de la curul. Sin embargo, creo que tal vez, si es que alguien se atreve, habrá cierto disenso en la forma de votar. Así que les iremos contando. Jorge se integra en unos momentos y aprovechando también quiero darle pues felicitar a todos los papás que nos están escuchando, que nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Felicidades, que se disfruten la paternidad, se disfruten la crianza y todo ese caos que podría originar a veces los hijos, pero que lo disfruten porque al final pues la vida pasa muy rápido y qué mejor que construir esos recuerdos, construir esos momentos, construir esas historias de las cuales pues se llena la vida y en especial se llena una vida feliz. Así que muchas felicidades a todos los padres que son
que no les da miedo ser papás y que les encanta ser papás. Así que muchas felicidades. Y también quiero agradecer a quienes ya nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Si usted va manejando, el tráfico pues relativamente tranquilo en algunas áreas, pero ya sabe, siempre las principales arterias complicadas, pero esperamos que si usted va manejando, hay bastante tráfico, pues como siempre le digo, respire profundo. A quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión en libertopolis.com, en facebook.com/libertopolis.com, muchas gracias. Sigan compartiendo nuestra transmisión. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis y pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y también pueden vernos y escucharnos a través de @Libertópolis en Twitter. Así que muchísimas gracias. Y bueno, varios temas que quiero comentarles. Uno de ellos es, a partir de las votaciones, que ha sido pues el tema importante durante todo este fin de semana y hoy donde se están dando a conocer los datos, pues a raíz de estas votaciones hay algunos partidos que pues van a desaparecer. De eso también le vamos a platicar. El Telma Cabrera dio a conocer en el Movimiento de Liberación de los Pueblos que no reconoce los resultados porque señala varias anomalías. Dentro de esas anomalías que señalan es uno que no les dieron el dinero de la propaganda electoral. Este es uno de las quejas. Otra de las quejas es que no pudieron abrir una cuenta bancaria y otra de las quejas fue que algunas papeletas venían marcadas, la compra de votos, el acarreo de votos y por consiguiente no reconocían los resultados preliminares porque consideraban que había habido fraude. Por consiguiente, tenían planificado pues hacer protestas al respecto. Así que veremos cuál es la postura al respecto, cómo van a actuar las autoridades. Porque pues en algunos casos habían bloqueos, en algunos lugares, en especial en la costa sur, hubo bloqueos por las elecciones, ya que estaban inconformes con los resultados de las elecciones generales y obviamente con la parte de las alcaldías. Roberto Arzú dio su conferencia de prensa hoy en el cual reconoció los resultados, le dio las gracias a su equipo, a su familia, a los votantes y se le preguntó con respecto a si apoyaría a algún candidato y él dijo que esta ya era una decisión del partido y que él pues regresaría a sus actividades cotidianas, obviamente antes de haber iniciado campaña. Y pues, como les comentaba, Telma Cabrera manifestaba de Movimiento de Liberación de los Pueblos, manifestaba que desconocían los resultados y que harían manifestaciones. Ella hablaba que era un evidente fraude electoral en Guatemala y que una serie de anomalías que iban en contra de la democracia y los derechos humanos fue lo que mencionó. Como les decía, hablaba que el logo era más pequeño, que en la boleta, en la papeleta, el logo de su partido apareció más pequeño, que habían papeletas marcadas, que no pudieron contratar vallas publicitarias, que nunca pudieron abrir una cuenta bancaria. Y aquí va a estar muy interesante lo del financiamiento, si de veras le quieren entrar al financiamiento electoral ilícito, va a estar interesante esta pues fiscalización, pues no solo de este partido, en especial este partido por los antecedentes, pero obviamente de todos los partidos. Y ojo que me estoy refiriendo a este financiamiento que viene a través de fondos no lícitos. Acarreo, habló sobre el acarreo y que bueno, se presentaron estas denuncias, así como la compra de votos. Así que hablaron de estos temas. ¿Quién resultó reelecto? ¿Quién cree que resultó reelecto por aquí cerca, disfrazado de Iron Man? Y me pregunto, ¿cómo va a dar las gracias por haber sido reelecto? ¿De qué? ¿De qué le gusta? ¿De Pantera Negra? ¿De Ant-Man? De eso vamos a platicar y vamos a platicar cómo queda el Congreso cuando regresemos del corte. Estás escuchando libertopolis.com. Ideas con valor. Bueno, Jorge, feliz día. Felicidades.
en este Día del Padre. Muchas gracias. Y a todos los papás, todos los liberhéroes, papás liberhéroes, también una gran felicitación y un gran saludo. Jorge, cuéntame cómo vas con tu tabla. Hoy te hizo sufrir esta tabla por todos los cambios, sobre todo el cambio ¿les afectó no solo a nosotros la trasnochada, el cambio de sistema? Pues no tanto, lo que pasa es de que resulta que la hoja que tenían le hacía falta algo, entonces tuve que volármela así de todos los distritos y eso fue lo que me llevó tiempo, pero ahorita ya la tengo nítida para dentro de 4 años. Con excepción de una parte que sí hay que hacerlo manual por el momento, pero creo que sí hay alguna forma de automatizarlo, pero tendré que estudiarlo. Claro. Y bueno, Jorge... por ejemplo, ahorita volví a jalar los datos del sistema ahorita entre 5 y media y 6 logré jalar todos los datos y ya hacer todo el recálculo, ¿verdad? Mientras que la primera vez me llevó casi todo el día. Y bueno, pero ahora cuéntame primero cómo quedaron la conformación del Congreso, que ese era un tema que nos importaba mucho con respecto a lo que comentaba en el primer segmento. Primero, si realmente, porque las encuestas hablaban de 51 diputados para la UNE, y a uno le parecía una exageración, y decía, ¿de veras hay tanta fuerza? Y ahora, pues que estamos viendo los resultados, decimos, pues sí, una estructura sí tienen, sí tienen. Y entonces, ¿cómo queda el Congreso? Tomando en cuenta también el artículo de los tránsfugas, que ahora no es tan fácil brincar de un partido a otro, por las consecuencias que tienen los diputados. Sí, y que eso hay que recordar que lo hicieron, así como quedó, lo hicieron precisamente los de la UNE, a sabiendas de que ellos eran los más beneficiados, ¿verdad? Y no lo ocultaron porque este diputado, ¿cómo se llama? Taracena lo dijo, es que el problema es de que se van y no solo uno, el partido tanto que invirtió en ellos y después se van y lo dejan a uno bien fregado, entonces no, es que se tienen que quedar en el partido, eso, o sea, sí, algo así. Hay que recuperar la inversión, básicamente. Sí, algo así era lo que dijo Taracena y por lo menos fue claro en cuáles eran las motivaciones, pero realmente el problema ahorita básicamente a quien los beneficia es a ellos, ¿verdad? Entonces, según mis cálculos, ¿cómo queda la configuración del Congreso? Con los datos que habían hasta ahorita más o menos a las 5 y media de la tarde, que hago la salvedad que ya en varios de los distritos ya están en el 100% y el resto están en 98%, 99%, 97%, o sea, realmente ya es muy poco lo que hace falta. Y entonces, según mis cálculos, ¿cómo queda el Congreso? La UNE queda con 53 diputados, el partido Vamos, que es el de Yamatei, queda con 16 diputados, la UCN, que es el de Mario Estrada, lo crea usted o no, tiene 12 diputados. Impresionante, ¿verdad? Después de que fue detenido, acusado de vínculos con el narcotráfico, no participa obviamente en las elecciones, pero mira, 12 diputados logró meter. Sí, pues en efecto, eso es básicamente lo que tiene, nos guste o no, pues eso es básicamente lo que dieron los datos. Luego el partido Valor, que es el de Suri Ríos, que tiene 9 diputados. FCN Nación se queda con 8 diputados. Bien, que es el partido deportivo, se queda con 8 diputados. Partido Todos se queda con 7 diputados. Semilla con 7. Viva con 7. El Partido Humanista de Guatemala con 6 diputados. El Partido Creo con 6 diputados. Partido Winac con 4 diputados. Partido Victoria con 4 diputados. Partido Unionista con 3 diputados. Partido URNG Maíz con 3 diputados. Partido ¿qué es? Prosperidad Ciudadana, el PC, lo ponen en PC aquí, Prosperidad Ciudadana con 3 diputados. El PAN con 2 diputados.
Podemos con 2 diputados, el Movimiento de Liberación de los Pueblos con 1 diputado y todos los demás con 0 diputados. Fuerza, Encuentro por Guatemala, el PPT, que ya ni me recuerdo cuál es, Convergencia, Unidos, Libre y Avanza con 0 diputados. O sea que esos partidos, si no obtuvieron el 5% de los votos para diputado, para presidente, que la mayoría, que casi creo que ninguno de estos. Entonces básicamente quedan cancelados estos partidos, incluyendo el Encuentro por Guatemala. Yo he estado recopilando algunos cálculos que han hecho algunas personas e instituciones, y sí hay algunas diferencias que yo presumo que tiene que ver básicamente con la hora en que se tomaron los datos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Fuerza, otras 2 distribuciones que me encontré les daban 1 diputado, pero por lo menos en mis cálculos se queda con 0 diputados el partido Fuerza. Que si fuera ahí se está jugando la vida, por decirlo así, la permanencia como partidos. Sí. Ahora, Jorge, 53 diputados, hacíamos los cálculos que solo necesitan 28 para tener 81 diputados para pasar pues una buena parte de las leyes. Sí, por lo menos los que no necesitan mayoría calificada, ¿verdad? Que son la mayoría básicamente. O sea, las que son con mayoría simple, que son en este caso 81 votos, sí, básicamente no es mucho lo que necesitan. Lo cual nos hace pensar en todo lo que implica el hecho de tener este Congreso, que si bien es cierto, está dividido después de los 3 primeros, pero es que mira, 53 votos contra Vamos 16. O sea, le saca un montón de diputados. Y hago la salvedad de que eso es precisamente la razón por la cual se recordarán ustedes que en las discusiones a las reformas a la ley electoral, quienes más se opusieron a que la gente pudiera votar directamente por los representantes eran los de la UNE. Y eso es básicamente porque, como está ahorita con los distritos, beneficia a los partidos grandes y con organización, ¿verdad? Y como la gente entonces vota por el partido, y ahí van todos los diputados, ¿verdad? Porque hay distritos donde casi se llevan todos los diputados por cómo funciona la fórmula esta de Hunt, la fórmula de Hunt. Uh-huh. Entonces, si la gente tuviese la oportunidad de votar directamente por los candidatos y no por los partidos, probablemente habría más, no sería así tan drástica ese salto de 53 a 16, ¿verdad? Yo pensaría que habría más distribución hacia otros partidos. Pero como ahorita estamos obligados a votar por partidos, entonces resulta que en el caso de ellos que tienen bastante estructura en el interior, entonces pues sacan bastante, casi en todos los distritos sacan más de algún diputado. Es interesante porque cuando uno, obviamente conforme se pueda hacer un análisis más detallado de esta composición, que le decíamos, extrañamos los mapitas del sistema en el cual tú veías, estaba el mapa de Guatemala, uno le daba un clic al departamento que a uno le interesaba y veía cómo había sido la votación dependiendo de la votación que uno estaba interesado, presidente, los diputados distritales o listado nacional, pero era interesante, por ejemplo, estaría interesante ver si la UNE, esta composición de diputados, obviamente el listado nacional influye mucho, pero también, por ejemplo, según yo había entendido que en el distrito central no habían obtenido diputados, pero... O sea, para tu referencia, de hecho el distrito central es el único donde no tiene diputados la UNE. O sea, que quienes se postularon por la UNE como diputados de este distrito no obtuvieron ninguna no quedó ninguno, y creería yo que tiene que ver precisamente con el antivoto que tiene Sandra Torres aquí en la capital, pero en todos los demás, o sea, en la lista nacional obtuvo 7 diputados, el que sigue obtuvo 3, solo para que te des una idea. Es el más del doble. El doble. Uh-huh. Sí. En el caso del distrito central, igual es donde no tiene ningún
diputado la UNE, pero es el único distrito en el que no tiene ningún diputado. Y de ahí en los demás, en el departamento de Guatemala, 2 diputados, en Huehue 4, en Alta Verapaz 3, en San Marcos 3, en Quiché 4, en Xela 2, en Escuintla 3, en Chimaltenango 2, en Suchi 3, en Jutiapa 2, en Petén 2, en Toto 1, en Chiquimula 2, en Izabal 2, en Jalapa 2, y en Reu 1, en Zacatepeques 1, en Santa Rosa 2, en Sololá 1, en Baja Verapaz 1 y en El Progreso 2 diputados. Que por cierto... Y habría que ver cuántas diputaciones habría, cuántos diputados había en cada distrito, porque ¿te imaginas donde hay 3 diputados se llegó una tercera parte? Sí, déjate eso, se recordarán que con los cambios que se hizo a la ley electoral, básicamente hubo 2 cambios, porque subió de 158 a 160 diputados. Y los cambios que se dieron son, en el departamento del Progreso, pasó de 1 diputado a tener 2 diputados, con eso sube a 159. Y luego, para compensar y que fuera el 25% que dice la ley que tiene que ser de la lista nacional, entonces también le subieron 1 diputado a la lista nacional. Entonces, esos son los 2 diputados adicionales en esta legislatura. ¿Cuántos diputados dijiste que tuvo en el Progreso, perdón? Es que ese es el punto. Pero resulta que en el Progreso, que fue cabal al único que le dieron un diputado más, la UNE obtuvo los 2 diputados. O sea, el viejo y el nuevo se los llevó la UNE. O sea, al final donde distribuyeron las diputaciones era... o sea, ahí se llevó todo. Sí, cabal. O sea, eso te iba a preguntar. El Progreso tiene 2 diputados y los 2 diputados de la UNE. Sí. Lo cual nos deja... lo cual seguiremos insistiendo que una de las soluciones no es una panacea, no es que se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí que se va a empezar a poco a poco reacomodar conforme el ciudadano vaya votando uninominalmente. O sea, no quiere decir que en la primera elección uninominal se va a hacer una depuración o se va a tener un buen control de quiénes son los mejores diputados o vas a identificar bien a tu diputado, pero es muy seguro que para la segunda ocasión en que se vote de esa forma, ya vas a tener más claro quiénes son los que quieren tu voto y quiénes son los que están pidiéndote el voto. Porque si ahorita les preguntamos, ya llevan 4 años, está por terminar esta legislatura, y les preguntamos, ¿quiénes son los diputados que lo representan? Distrito Central son 11. El departamento de Guatemala, quitando la capital, son 19. Bueno, era menos, pero ahora son 19. Así es, o sea que ahí, solo en eso estás hablando de 30 diputados, pero la mayor parte de personas, y como no tiene una referencia que es como yo pienso que debiera ser, que es, por ejemplo, como es en Estados Unidos, donde en la Cámara Baja, que es la de los representantes, que es donde hay como 400 y pico diputados, son distritos electorales y cada distrito tiene un representante. Entonces ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Entonces, y entonces dividen los distritos. De hecho, ahí donde se juega en la parte política es en la división de los distritos, porque a cada rato andan cambiando la división de los distritos, ¿verdad? Entonces ahorita la frontera llega hasta la calle no sé qué, y dentro de 2 años resulta que ya no es la calle no sé qué, sino que es 2 cuadras más para allá, ¿verdad? Entonces, cuando sentís ya estás en otro distrito, porque sí hacen esos cambios así de distribución, que en teoría los van haciendo conforme van cambiando la población de los lugares, pero básicamente es un representante por distrito, y entonces ahí sí no hay pierde. Si tú vivís en X distrito, pues el representante de ese distrito es tu representante y a él le puedes ir a alegar, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, aquí vivís en Misco y en conjunto en el distrito de Guatemala, menos la capital, hay 19 diputados. ¿Cuál de esos es el que representa a Misco? Ninguno, porque al final ellos representan a todos los municipios, ¿verdad? O sea, Misco, Villanueva, Matitlán, San Pedro Ayampuc. Entonces no hay una vinculación directa, ¿no? O sea, tenés 19 diputados a los cuales podrías irle a alegar alguno, pero realmente no hay una representación directa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos les vamos a contar cuántos votos nulos
sacó cómo quedó el voto nulo en relación a las votaciones, a la elección de diputados al Parlacén. Así que les vamos a contar cuando regresemos del corte. Y mientras tanto, si todos los días vas a tu casa, de regreso a tu casa o a tu trabajo, y pues tienes esa regularidad y obviamente pues gastas en gasolina, el desgaste del vehículo, vas solo en tu vehículo, pues ¿por qué no dar jalón? Esto es una buena opción. O si también te transportas regularmente, ¿por qué no pedir jalón? Y Traeguate es precisamente eso, es una aplicación para dar y pedir jalón de forma segura. La puedes descargar y empiezas a dar y pedir jalón. Si das jalón, ganas dinero sin desviarte de tu ruta habitual, y si pides jalón, ahorras dinero. Así que descarga la aplicación Traeguate y empieza a dar o pedir jalón de forma segura. Está en las dos principales tiendas de aplicaciones, en la App Store y también en la Play Store. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Y bueno, uno de los temas es el Parlacén. En el Parlacén, pues resulta que más de 10 partidos colocaron un diputado en el Parlacén. Al menos estas 10 organizaciones políticas lograron colar un diputado. Yo no sé si entre estos diputados entra Jean-Paul Brier, que era el de Encuentro por Guatemala, pero sí sé que quien se reeligió no solo entró, no solo que tiene una curul en el Parlacén, sino es reelecta, es la hija de Sandra Torres, quien logra entrar al Parlacén. Esto, con el 98% de los votos, pues ya se hablaba de por lo menos 10 agrupaciones que tendrían un diputado, por lo menos un diputado en el Parlamento Centroamericano. ¿Y cuántos fueron los votos nulos, Jorge? Mira, de entrada te puedo, ese cálculo no lo he hecho el del Parlacén, pero te puedo garantizar que no entró Briere. Ok. Después, ¿Y cuál fue el porcentaje que sacó el voto nulo? Al final sacó un 20.39%. ¿Quién le superó? Ninguno, porque de hecho la UNE, que es el que más obtuvo 19.12%, o sea, ganó el voto nulo. No llegó al 50%, pero ganó. Hubo más voto nulo que votos para la UNE, por ejemplo. Y hago la salvedad que la UNE es así, la gente votó. Yo me imagino que la gente que votó por la UNE, principalmente en el interior, es así de aquellos vote todo igual, toda en línea. La UNE, ¿va? Porque la diferencia es considerable. O sea, la UNE obtuvo 628,000 votos y el que sigue, que es Vamos, obtuvo 293,000 votos. O sea, menos de la mitad. Sí, menos de... O sea, más o menos... ¿200 y 600? No, bueno, es que es 293,000 votos. Casi 300,000. Sí, y el otro es 628,000. Por eso fue poco menos de la mitad. Sí, o sea que se mantuvo más o menos la misma relación que en los votos, o sea, no digo la cantidad porque ahorita no me recuerdo la cantidad, pero más o menos la misma relación de votos con relación que tenían en la papeleta presidencial. O sea que tanto en el caso de la UNE como en el de Vamos han de haber votado la gente así en línea. En línea, y bueno... gana el voto nulo en cuanto al que obtuvo el mayor porcentaje de votos, muy de cerca por la UNE, y de ahí hay como un bajón. Hay que hacer una salvedad. ¿Con el voto blanco? Sí, porque tenemos la teoría con Marta Yolanda de que la gente todavía no ha entendido bien la diferencia entre el voto nulo y el voto en blanco. Y entonces... El voto en blanco quizás lo ven como una forma de rechazo, pero no, o sea, que simplemente no votas por nadie, sino que solo agarras la papeleta, la doblas y la entregas así vacía. Pero el voto en blanco también es bastante, obtuvo un 13.51%. Si lo sumamos sería un 33%.
Sí, que 34%. Un 34%. Entre voto nulo y voto en blanco. Contra el 19% de la UNE. Así. Pues mira, la verdad es que con el tema de que si eran válidamente emitidos o si eran emitidos válidamente, pues la verdad sí fue, lo que lograron fueron votantes válidamente confundidos. y esto, pero por lo menos lo que a mí me deja este experimento del voto nulo en el Parlacén es que poco a poco se ha ido, por lo menos ganó muy pegado de los votos de los votos de la UNE, pero fue un ejercicio muy interesante donde una buena parte de la población, un 20% nada despreciable, dijo que no quieren Parlacén o que votan nulo en cuanto a estas elecciones. Y Jorge, me gustaría que habláramos un poco también acerca de los resultados, pues obviamente de las votaciones presidenciales. Estos sirven primero, pues para decidir quiénes pasan a segunda vuelta o quiénes ganan si hay una primera o si gana alguien con más del 50% de los votos en primera vuelta, pero quiénes pasan a segunda vuelta, además también para definir la deuda política, estos votos. Y entonces me gustaría que habláramos un poco al respecto porque se dieron algunas sorpresas, no se esperaba que descendiera tanto el voto de Roberto Arzúa al grado que quedara por debajo, ¿sí? Sí, solo antes de que pasemos a eso, estaba viendo que tiene truco la página del tribunal. Del tribunal. No digas eso porque le estás dando insumos al MLP que ya solo está buscando pretextos. No te hacía sentido los números. Sentido los números porque en los votos nulos dice que tiene el 20.39%, pero fueron 1.013.000 votos. Y luego la UNE dice que tiene el 19.12%, pero son 628.000 votos. Ah, ya te entendí. Entonces, resulta que aquí están utilizando lo que dijo don Julio Solórzano que no iban a utilizar. Para calcular este 19.12%, solo fueron los votos por partidos. Solo los votos por partidos, sin incluir los votos nulos, que fue lo que dijo don Julio que no iban a hacer. Entonces ¿qué fue la explicación aquella de la directora electoral? Sí, cabal, así como lo explicó la directora electoral, así lo pusieron. Pero entonces es engañoso el porcentaje, por lo menos, porque resulta que la UNE obtuvo 628.000 votos y el voto nulo obtuvo 1.000.000 de votos, o sea, es casi el doble de lo que obtuvo la UNE, o sea que si lo hacemos así en ese su esquema donde la UNE obtuvo el 19.12%, el voto nulo hubiera obtenido más del 40%. Claro, porque estamos revisando ese número, Jorge, perdón, como el 38%. Sí, al final dice que los votos válidos fueron 3.285.000, o sea, los que sí se votaron, más el 1.000.000 de votos nulos. Ya tenemos ahí los 4 millones, casi 4.300.000 votos, y obviamente sobre eso habría que hacer los cálculos, e incluso tendría que hacerse sobre los 4.970.000 votos emitidos. Sí, y si sumamos, porque los votos en blanco, ¿se acuerdan que les había dicho que era el 13.51%? Resulta que son 671.000 votos blancos. O sea que aún los votos blancos son más que la UNE. La UNE fueron 628.000 votos y los votos blancos fueron 671.000 votos. O sea, todavía más que... O sea que entre los dos, 1.000.000 de votos nulos y 671.000 de votos en blanco son casi 1.700.000 votos antisistema, si lo quieren ver así. O sea que al final, por lo que vamos entendiendo, y gracias por hacer esa aclaración, Jorge, lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral no iban a hacer, eso fue lo que se hizo. Sí. Lo que dijo la directora electoral, que nos dejó válidamente confundidos, fue así como está el sistema, está diseñado el sistema. Así está puesto en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. O sea que no le hacen caso a el pobre don Julio. Que insisto en el tema que cuando cerramos la transmisión ayer y nos quedaron debiendo, nos quedaron a deber y mucho. Y aprovechando la transmisión anterior, quiero agradecer a todo el equipo de Libertópolis, muchas gracias a todos nuestros compañeros que nos ayudaron y que entregaron alma, corazón y sudor y lágrimas, bueno, todo, estrés,
todo, teníamos que hacer ejercicios de respiración para relajarnos, pero gracias a todo el equipo Libertópolis. Y hasta nos llevaron B-Bads ahí para que tomáramos, pero no nos atrevimos algunos. Algunos no, otros sí andaban todos B-Bad, porque ya como a las 10 de la noche, ya después de estar todo el día en la cobertura, andar en la calle, ya se agradece algo que te reanime, así que muchas gracias. El pastel de Snicker, uy, ¿qué le cuento? Muchas gracias a nuestros patrocinadores también y gracias a quienes nos escucharon, a quienes compartieron nuestra transmisión, a quienes nos saludaron en las calles. Muchas gracias, de veras, se agradece, se siente uno como que le ponen una inyección de energía a uno, así cada saludo que ustedes nos dan, muchas gracias, es una inyección de energía y pues les agradecemos a todos. Y vamos al tema de los votos, sí. En el tema de la presidencia, el binomio presidencial. Sabíamos, al menos había una cosa que al menos yo sí tenía muy clara, que por la estructura electoral, o sea, por la estructura del partido, que lo demuestra el Congreso, Sandra Torres iba a llegar, iba a ser, solo que hubiera una sorpresa que no veía por dónde, no llegaba a segunda vuelta. La pregunta era quién iba a estar en tercera vuelta, porque por un lado las encuestas de Sid Gallup decían que estaba entre Yamatei y Arzu, las encuestas de Prodato que publicó Prensa Libre estaba en un empate técnico entre Yamatei, Arzu y Mulet, creo, no, era Arzu, Mulet y Telma Cabrera estaban en tercer lugar con un empate técnico. Y la pregunta era, ¿quién llegaría a segunda vuelta con Sandra Torres? Al menos para mí. Y pues ya se despejó esa duda. Sí, de hecho, ahorita ya está el 98% de los datos computados a esta hora, porque a esta hora, de 18:49 están los datos, ya está el 98% de las mesas procesadas. Son en total en el país eran 21.099 mesas y ahorita ya van 20.720, ya solo faltan 379 mesas. Y eso hace que sea el 98%. Y el partido UNE quedó al final con 1.115.388 votos. Y en segundo lugar, y que eso es el 25.73%, y en segundo lugar quedó el partido Vamos de Yamatei con 602.508, que es un 13.90%. En tercer lugar, pero realmente los que quedaron así casi empatados fueron el tercero y el cuarto. En tercer lugar quedó el Partido Humanista de Guatemala, que es Edmond Mulet, con 483.466 votos, que es un 11.15%. Y siguiéndola así de cerca estuvo MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos de Telma Cabrera, con 451.747 votos, que es un 10.42%. O sea, la diferencia básicamente fueron 32.000 votos, la diferencia entre el Partido Humanista y el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Lo cual, yo sé que mucha gente y posiblemente escriba sobre ese tema, que mucha gente lo va a tomar con un análisis o con argumentos pues muy fáciles de desvirtuar o muy fáciles de tomarlo por donde no va. A mí honestamente y sinceramente me preocupa la cantidad de votos que obtuvo el MLP, y me preocupa no porque es mujer, no porque es indígena, no porque sea una misógina, no porque sea una racista, no porque sea una supremacista capitalina, sino porque me preocupa la agenda. Igual me preocuparía, independientemente de quién fuera, la agenda política de un partido como este. Y eso, y si quieres ponerle la guinda al pastel, si podemos decirlo así, tomando en cuenta los antecedentes o los orígenes del partido, en cuanto a que es señalado, que vienen de una organización señalada de robar energía eléctrica.
como diría Estuardo María Dolores, tan proper para decir las cosas. No están señalados, son ladrones de energía eléctrica. Eso ya está requete que comprobado. Y hay incluso varios de los representantes que han sido condenados por ese. ¿Y dónde está entonces? Pero entonces explíqueme o explícame cómo el Tribunal Supremo Electoral permite la formación de un partido y después permite la inscripción de candidatos, porque deben haber habido municipales para diputados con esos señalamientos. En efecto, hay que preguntarle ahora que ya pasaron cuando regresen sus vacaciones. Ahora que ya pasaron las elecciones, hay que preguntarle y yo creo, bueno, y de hecho ni siquiera ya hay, entiendo que por lo menos una denuncia presentada precisamente en cuanto al financiamiento del partido MLP. Y entonces yo sí considero de que se debe de investigar eso y en todo caso no hay ni siquiera tanto que investigar porque ellos mismos lo reconocen. O sea, la misma Telma Cabrera en un par de entrevistas, ella fue clara de que para ellos eso no era robo. O sea, básicamente dijo, nosotros sí hacemos eso, pero no es robo. Estamos defendiendo los derechos de la población. Eso fue lo que dijo básicamente en un par de entrevistas. Y es ahí, Jorge, donde... Para ellos no es robo, pero sí reconocen que sí lo hacen. Claro, y es ahí donde a mí me preocupa, y por ahí alguien decía indignada, al menos a mí no me indigna, lo que me genera es una preocupación genuina en cuanto a que haya el 10% de personas, o hayan, ¿cuántos eran? 400,000 personas, que hayan considerado que el robar energía eléctrica, que la falta de respeto o no respetar la propiedad privada sea una buena propuesta de gobierno. Incluso habló de asambleas constituyentes, una asamblea nacional constituyente, y que se crea que este es un buen camino para salir de pobres. Y ya que mencionas lo de la propiedad privada, en una de las entrevistas también dijo eso de, bueno, y vamos a revisar, nosotros vamos a defender la propiedad privada, pero primero hay que ver cuál es la propiedad privada. O sea, claro, a ver, ¿de quién? Solo le faltó decir de quién es la propiedad privada para ver si la defendemos o no. Entonces, a mí lo que me preocupa es, yo sé, y también trato de ponerlo en el contexto, Jorge, porque no estaríamos hablando ni de Yamatei, ni de Mulet, ni de Telma Cabrera, si hubieran participado, que los hubieras no existen, y quiero ser clara, pero en este contexto, si en esta participación hubieran estado pues Suri Ríos y Telma Aldana. En efecto, o sea, no estaría ahorita Yamatei en segundo lugar y pasando a segunda vuelta, porque yo pienso que habría pasado Suri, pero podría haber pasado cualquiera de las dos, Suri o Telma, pero o sea, Yamatei hubiera estado en cuarto lugar, ¿no? Y no sabemos, o sea, sería algo interesante ver qué hubiera pasado, pero bueno, seguramente dentro de 4 años estaremos hablando de estos temas y estaremos viendo quiénes son los candidatos, pero también, sí es preocupante el hecho de que el 10%, casi el 11% de los votantes, no digo de la población, pero de los votos válidos emitidos, porque sí. ya nos dimos cuenta que no son los válidamente emitidos, sino los votos válidos. Sí. Pero es realmente preocupante ese hecho de que haya ese 10% de quienes votaron por algún partido, para ponerlo así más, que hayan votado por esta opción. Lo que me llama la atención es de que si uno creyera que, o más bien, lo usual, particularmente aquí en Guatemala, es de que hubiera tenido una participación similar, por lo menos, en el Congreso. Sin embargo, en el Congreso el MLP solo obtuvo un diputado, versus, por ejemplo, veamos el Partido Humanista de Guatemala, que fue con quien obtuvieron, quedaron casi empatados, aquí está. El Partido Humanista obtuvo 6 diputados y el MLP obtuvo un diputado.
O sea que mucha gente votó por Telma Cabrera, Para presidente. más no por el MLP. Sí, eso. Y igual dentro de la conferencia de prensa que dieron, que dio Telma Cabrera diciendo que no iban a reconocer estas elecciones o estos resultados porque los consideraban un fraude, hablaba precisamente de las alcaldías, que tampoco habían obtenido alcaldías y que consideraban que que por consiguiente los resultados eran fraudulentos. Sí, considero de que sí es importante de que se revise toda la información, ¿verdad? Claro, pero en ese sentido sí hay un detalle importante de que adolece este sistema que no tenía, o más bien que sí tenía el sistema anterior, me refiero al sistema de cómputo del centro del Tribunal Supremo Electoral, y es que te recordarás que hace 4 años uno podía meterse y ver en el mismo sistema las actas. Exacto. Entonces uno podía ver, bueno, entonces... incluso... Y ahora este sistema no tiene nada de eso, y eso es parte de lo que han criticado los fiscales de los partidos, ¿verdad? Que ahorita tenés que creer por buena fe ahorita que el digitaron bien. que digitaron bien la información y que el Tribunal Supremo Electoral está presentando bien la información, porque, o sea, es así una cuestión de fe, porque no hay forma de ir a ver dónde están las papeletas y todo, mientras que el sistema hace 4 años lo tenía, que sí hubo errores en algunas papeletas y rápido la gente se daba cuenta, y en esa misma noche, o sea, la misma noche de la elección hace 4 años, la gente empezó a circular, miren, esto es lo que está en el sitio del Tribunal Supremo, y yo estuve en esa mesa y este es el acto original, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ese pregunto que estabas diciendo, Jorge, también me llamó la atención. Conforme hablabas, empecé a recordar que en las elecciones anteriores hubo muchos tweets, hubo mucha información a través de las redes de fotos de las actas. Sin embargo, considero, y esta vez realmente no vimos, al contrario, lo que vimos fue una represión al ciudadano e incluso una autocensura de las mismas mesas o centros de votación, donde a pesar que no existía esa restricción, acordaban no utilizar los teléfonos, lo cual no abona la transparencia. Y yo creo aunque dieron marcha atrás, cumplió su objetivo ese acuerdo de ponerle temor a la gente, ¿va? De ponerle temor a la gente. ¿Viste que todo el relajo en el que me pararon José Fernando y Marta Yolanda ahí defendiendo a una persona que le habían anulado sus votos porque le había tomado fotografía? Y en algún lugar, creo que fue en Shela, incluso se llevaron a la cárcel a alguien porque le había tomado una foto a su voto, ¿no? Lo cual, pues, es un abuso de autoridad en este caso. Entonces creo que al final este acuerdo, que si bien es cierto, dieron marcha atrás, pues tal vez no todos se enteraron, pero dejó esa sensación de temor, esa sensación hasta de autocensura que no le abona mucho. Y como decíamos al cierre de la transmisión ayer, que ya casi era hoy, que hablaban de por qué cambiar el sistema, y la pregunta que yo hacía era, bueno, si se cambia un sistema es porque vas a tener algo mejor. Si cambias un sistema es porque las características del nuevo sistema supera lo que ya tienes. No me importa si el sistema es local, si es extranjero, obviamente si ha sido probado quiere decir que ya ha sido mejorada todas las fallas, o por lo menos buena parte de las fallas, pero lo importante es que sea mejor a lo que tienes. O sea, no tiene sentido que pongas un sistema que te dé menos información y que sea más difícil de operar que el que ya tenías. Así es. Así que tendrían que explicarle a la población todo eso. Sí, y yo sí considero de que eso sí lo tienen que aclarar. Espero que no sea como la aclaración que hicieron el sábado del voto nulo, porque al final dijeron sí vale, pero no vale. Y al final, pues, valió. Pero no les digo qué, porque cuando vemos los resultados, o al menos los resultados que están en el sistema, es lo que dijo la directora. Exactamente, lo están calculando, así como dijo la directora que lo iban a calcular. Que ese es otro tema que al final, y ya con eso nos despedimos, el tema, George, de las reformas electorales en las cuales se meten o crean o integran en estas reformas lo del voto nulo, lo cual para mí desde un principio fue una burla, pero hubiera sido muy interesante hacer el ejercicio de cuántas curules debieron haber quedado vacías con votos nulos, tomando en cuenta también el Parlacén. Como un partido el voto nulo, tomando válido la decisión de un votante de decir no quiero a nadie.
Pues no sería mala idea, hay que proponerlo para las siguientes reformas. Que donde, tienen que haber reformas ahorita después de esto. Y que con esta configuración me preocupa muchísimo. Que tenemos que estar los ciudadanos muy, muy, muy atentos, porque... Va a estar Mario Taracena metiendo goles como los metió en el 2016. Claro, porque no va a ampliarlos si ya tiene experiencia en hacer goleadas y chamarreadas al ciudadano. Y salirse con la suya. Así es. Así que hay que poner mucha atención porque sería un experimento con estos datos, Jorge, darnos cuenta cuántas curules debieron haber quedado vacías atendiendo el mandato del ciudadano que votó nulo. Así es, así que vamos a proponer eso también, de que se queden vacías las curules. Pues Jorge, muchas gracias por haberme acompañado. ¿Algo con lo que quieras terminar? Pues solo que estemos pendientes porque este proceso primero todavía no ha terminado, recordemos que todavía hay una segunda vuelta y de hecho ni siquiera los datos finales ni siquiera en el sistema, mucho menos realmente ya validados. Los datos, hay un periodo que se permite hacer impugnaciones, pero nuevamente las impugnaciones se hacen porque uno dice, mire, pero ustedes ahí en el sistema dicen que obtuve 50 votos y según yo obtuve 80 pero no se puede verificar porque no están ahí no se ven las papeletas. Ayer unos fiscales sí me hicieron la denuncia de que en el sistema, o sea, ni siquiera con su sistema así un poco arcaico de subir así con el FTP y bajar los archivos, inicialmente estaban poniendo algunas de las boletas y después se volaron así en el sistema. Las actas. Se volaron el folder donde estaban las actas. Y entonces ya no podían acceder a ellas. Entonces, ¿y cómo los vas a tener en FTP? Sí. O sea, sí, pero ni... Y repito, realmente deja mucho que desear este sistema versus lo que se tenía hace 4 años, ¿verdad? Pero o sea, parece que fuéramos así, back to the future, solo que en este caso back to the past sería, ¿no? Pero la prehistoria, Jorge, porque hasta para una aplicación de tus gastos le tomas foto a tu factura de gasto o a tu voucher y lo ingresas a tu aplicación en tu celular. Imagínate esto que es tan trascendental, así que hay mucho que hablar. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias, Jorge. Vamos a averiguar cómo hacer esa solicitud para anular el Parlacén y vamos a estar platicando de este tema. Muchas gracias por sus comentarios. Y qué rico compartir el sabor campero. Disfruta los días de combo familiar que incluyen 6 piezas, 3 papas, 3 panes y bebida familiar por solo 99 quetzales. Pide el tuyo al 1799 o por WhatsApp. Qué rico es compartir el sabor campero. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.